Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Y bueno, queremos hablarles un poco acerca de los complementos del CFDI. Estaremos mostrando cómo generar un reporte de los mismos, hacer un análisis de estos y cuál es su interpretación fiscal. Lo primero que vamos a ver en esta sesión es qué es un complemento y por qué le importa a tu empresa. Muchas personas hablamos, escuchamos o los nombramos, pero no tenemos muy claro qué significan, para qué se usan, cuándo sirven, etcétera. Entonces, eso es lo que queremos ver al inicio. Características, interpretación fiscal y algunos complementos especiales que sé que cuando se los muestre les va a sorprender. Luego estaremos entrando a la segunda parte, que es cómo se genera un reporte con estos complementos, qué se hace, qué información puedo extraer de los mismos. Y bueno, estaremos hablando acerca de los diferentes complementos que podemos procesar. Y bueno, en la parte final estaremos haciendo un pequeño resumen de todo lo que vimos y abriremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Lo primero es hablar de descargar CFDI. ¿Por qué es importante siempre que hago estas presentaciones, hablo del programa de descargar CFDI? Porque es en este programa donde se implementan todas estas características que les mostramos. Recuerden, descargar CFDI es un programa que te ayuda a descargar los XML del SAT y administrarlos, a sacarle provechos a los mismos, generar reportes, hacer análisis, cálculos de información, etcétera. Entonces te permite no solamente descargarlo, sino administrar la información, poder sacar lo valioso de la misma. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, de qué se puede hacer con los complementos. Entonces, sí quiero aclarar que todo lo que vamos a nombrar o a ver hoy está completamente dirigido hacia descargar CFDI y más adelante vamos a ver una demostración de cómo funciona todo esto. Bien, lo primero es tener claro qué son los complementos, qué es un complemento y para qué sirve. Y aquí traemos dos textos que consideramos importantes. ¿Qué es un complemento? Es un conjunto de datos adicionales que se integran al CFDI, al XML, cuando una operación requiere información fiscal más detallada. Esto es, ya tengo el XML y se le agrega información que se requiere para una operación en específico. Más adelante vamos a ver qué tipo de datos, qué información es la que se le agrega. Pero en esencia quiero que comprendan que es el XML más información adicional. Ahora, el CFDI es estándar, ¿no? Todo ya lo conocemos, tiene ciertos datos como el emisor, el receptor, etcétera. Pero para ciertas operaciones hay que agregar algunos datos, datos que son obligatorios dependiendo del sector o la actividad. Y vamos a ver más adelante quién regula esto, que en esencia es el SAT. El SAT nos dice si tenemos que agregar datos y qué datos debemos agregar. Entonces, en forma muy resumida, podemos decir que el CFDI, al CFDI, al XML, se le agrega información adicional, que es este complemento. Si lo ven de una forma más visual, lo he preparado de esta manera para que se pueda entender. Tenemos el comprobante, lo que ya venimos trabajando, el emisor, el receptor, el concepto, o sea, quién vende, quién compra, qué se vende, a qué precios, la parte de impuestos, etcétera. Entonces, eso ya es parte del comprobante, es lo que todos los días manejamos. Pero en algunos casos, la autoridad, el SAT, nos pide que agreguemos datos adicionales, que no son parte del comprobante, sino que es un dato que necesita la autoridad en esencia para hacer comprobación de la operación. Y vamos a ver más adelante cómo algunos complementos nos hacen sentido, pero sí queremos que tengan esta parte muy clara, que realmente se divide como en dos secciones, aunque tú ves el XML como uno solo. Finalmente el XML es uno solo, es un archivo, tiene un montón de información, pero esa información está como estructurada en dos partes. La parte de arriba, por decirlo de alguna manera, es el comprobante y la parte de abajo es la parte del complemento. Seguramente es posible que se estén preguntando que el complemento, ¿qué datos tiene? ¿Qué información compone a un complemento? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué complementos existen? Porque no solamente es uno. Hoy en el día, en el país, se tienen más de 30 complementos. Vamos a ver a detalle toda esta información para que se logre comprender, para que logremos tener muy claro qué es esto. Lo importante aquí y lo que quiero que quede muy, muy claro es que el complemento es algo adicional, algo que se agrega al CFDI, al XML. Se agregan esas dos partes, la parte de datos generales, como lo ven aquí, quién vende, quién compra, o sea, el emisor, el receptor, impuestos, etcétera, se le agrega información que nos pide la autoridad. Dependiendo, ¿y qué información pide? Pues depende de la operación que se vaya a ejecutar. Por ejemplo, cuando se compran o se venden divisas, se indica la operación. Entonces, en ese momento
se van a indicar datos que requiere la compra y venta de divisas y estos datos se agregan como un complemento. Esa es la parte clave. Se agrega información. Entonces, hay una variedad de complementos. Cada complemento tiene sus propias reglas, sus propias condiciones, pero el funcionamiento es de esta manera. Es agregar información al comprobante. Viene la parte de características. Ok, tal vez tengan muchas preguntas. Bueno, ¿y cuál es su objetivo? ¿Para qué lo creó el SAT? En esencia, el complemento nace para que tener información detallada de ciertos sectores que se necesitan para la operación como tal. Modifican la estructura del CFDI, sí, porque el CFDI, como les explicaba un momento, es como información general. Pero hay sectores como por ejemplo la carta aporte, seguramente lo habrán escuchado. Carta aporte es un complemento que incluye la información de la mercancía que se está transportando. Entonces, ya tenemos el CFDI, agregamos. Entonces, su objetivo es tener información muy detallada. Por eso hay tantos complementos. Les comentaba que hay más de 30 complementos actualmente en el país y el SAT los ha ido creando dependiendo de la información que ellos requieran. ¿Cuándo se usan? Pues depende de la operación y del tipo de comprobante que vayas a emitir. El uso y la obligatoriedad la determina el SAT. El SAT te dice si debes o no usar un complemento, qué tipo de complemento. Una vez que ya determina qué tipo de complemento, el SAT publica las reglas de ese complemento. Así como para el CFDI está el anexo 20, que es donde están las reglas, hay una serie de documentos de cómo llenarlo, cómo manejarlo. También para los complementos existe lo mismo, una serie de reglas. Reglas que se tienen que cumplir al momento que se emite el comprobante. Al momento que se agrega este complemento, se tienen que cumplir estas reglas. Y que, por cierto, el PAC valida o verifica estas reglas, si se están cumpliendo o no. Y aquí ya está el siguiente punto, es que esto hace parte del XML y del proceso de timbrado. Su uso va a depender de qué operación estés haciendo y qué comprobante estés emitiendo. Y bueno, ¿cuándo debo o no usarlo? Eso ya lo determina la autoridad. Ya hay reglas para esta parte. ¿Quién lo regula? ¿Quién dice qué usar y qué no usar? El SAT. Nuestra autoridad nos dice, oye, lo debes usar, estas son las reglas, y él las publica en su sitio. El SAT publica toda esta información en su sitio web. Las personas como nosotros o las empresas como nosotros descargamos esta información y lo convertimos en un producto que ustedes como usuarios lo puedan utilizar. ¿Qué información se requiere? ¿Cuántos datos se requiere? ¿Qué tan detallada es la información? Todo está especificado en estos documentos. ¿Qué reglas debe cumplir? Por ejemplo, los importes, los números pueden ser negativos, positivos, pueden ser cero, qué tipo de dato, qué fecha, todo eso son reglas que ya están establecidas y que las da la autoridad. Simplemente nosotros o cualquier persona las puede descargar para comprender cómo o qué debe cumplir dicho complemento. ¿Cuándo se usa? También están estas reglas. ¿Qué empresas, para qué empresas aplica y en qué casos aplica este tipo de complementos? Pero bueno, hay que tener muy claro que quien dice todo esto es la autoridad. Una persona cualquiera no puede venir a decir esto es lo que yo quiero, no, no, porque esto ya está reglamentado por la autoridad. ¿Cuántos complementos existen? Bueno, ahorita en el país hay más de 30 complementos, pero algo importante, no todos están vigentes. ¿Ok? Eso es bien importante. Sí existen más de 30, algunos tienen versiones, igual que el CFDI. Recordemos que el CFDI hemos tenido 3.0, 3.2, 3.3, hoy en día ya tenemos la 4.0. Así ha pasado con los complementos. La autoridad va sacando versiones de cada complemento. Entonces, además de que hay 30 complementos, cada complemento puede tener una, dos, tres versiones, dependiendo de los requerimientos. ¿Por qué salen nuevas versiones de los complementos? Porque la autoridad, el SAT, requiere más información. Un caso concreto de esto, por ejemplo, es la carta aporte. La carta aporte, si mal no recuerdo, ya vamos en la versión 1.3. Entonces la autoridad va agregando o va solicitando más información. ¿Qué hacen las personas, las empresas que desarrollan programas, que desarrollan en un ERP, un software? Se van adaptando y van agregando estos datos. Entonces tú como usuario que usas estos sistemas, debes ingresar esta información o el sistema la puede calcular. Pero bueno, finalmente por eso va cambiando. Por eso la autoridad saca nuevas versiones, porque requiere información mucho más específica. ¿Se puede modificar la información del complemento? No. Una vez que ya se timbró el XML, ya no se puede modificar porque si se modifica cualquier dato del complemento, se vuelve inválido el CFDI. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si en el complemento me piden un importe, yo lo era de 100 pesos y lo modifico por 1.000, inmediatamente el XML o el CFDI deja de ser válido.
Entonces, la parte del complemento está protegida. ¿Por qué está protegida? Porque es parte del proceso de timbrado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se timbra, ya el XML tiene toda la información del CFDI más el complemento. Es todo como uno solo. Si ustedes lo quieren ver, se ve como uno solo. Aunque yo se lo separé en la gráfica como dos secciones, véanlo como un solo archivo que internamente tiene dos secciones, pero realmente el timbrado lo ve como uno solo. El complemento está unido, está pegado. Insisto, cuando se une, cuando se pega, cuando se agrega, depende en gran medida de lo que la autoridad dictamine, lo que nos diga en qué casos sí y en qué casos no. En un momento voy a darles unos ejemplos más para que ustedes lo puedan visualizar. Un complemento es lo mismo que una adenda, y esta es una pregunta clave, ¿no? Hemos tenido varias oportunidades de compartir con algunos clientes y se tiende a confundir esto. Un complemento y una adenda, aunque tienden a parecerse, son cosas completamente diferentes, tienen objetivos totalmente diferentes y están regulados de forma diferente. Si ustedes piensan, una adenda es como una hoja en blanco, un espacio que nos dejó la autoridad, una hoja en blanco que la autoridad nos dijo, ustedes como contribuyentes coloquen la información que ustedes requieran. No hay problema, yo ahí no voy a regular nada, no voy a decir qué va, qué no va, absolutamente nada. Es un espacio totalmente en blanco donde comúnmente la adenda es requerida por el comprador. Ejemplo, si ustedes le venden a Walmart, Walmart les dice, quiero que en esta hoja en blanco, llamada adenda, por llamarlas, en esta adenda, coloques estos datos con este formato, con esta estructura. Entonces ahí es cuando ya se vuelve, la adenda se vuelve un tema comercial. El complemento es un tema fiscal, es de la autoridad y el que dice todo es la autoridad. Nadie más puede decir cómo va un complemento, solamente el SAT. Pero la adenda no, es algo totalmente comercial donde dos personas se ponen de acuerdo, dos empresas, en este caso, por ejemplo, Walmart, Liverpool, Soriana, ellos solicitan que el XML tenga esta adenda. ¿Qué va en esta adenda? Información comercial que le compete a cada empresa. O sea, cada empresa determina qué información es la que quiere manejar. ¿Quién la vendió? ¿Dónde la entregó? ¿En qué camión se transportó? Mucha información que pide cada empresa y cada empresa pide datos diferentes en estructuras diferentes. Por ejemplo, hay adendas que manejan un formato totalmente diferente, ni siquiera es XML. A diferencia del complemento, el complemento siempre es XML. Pero la adenda puede ser texto, puede ser EDI, son varios formatos que se pueden manejar. Es más, otro punto importante, la adenda no hace parte del proceso de timbrado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se manda a timbrar el XML, cuando se le manda al pack para que lo timbre, no lleva la adenda se agrega después. Entonces, es muy común que la gente descargue los XML que están en el SAT y diga, oye, pero no tiene la adenda. Y yo sí lo tenía con adenda originalmente. Sí. ¿Por qué en el SAT no están los comprobantes con adendas? Nunca se manda la adenda hacia el SAT. La adenda se vuelve algo interno. Entonces, en el SAT, en el servidor del SAT, cuando tú descargas los XML, nunca vas a encontrar un comprobante que tenga una adenda. No importa el tipo de adenda, pero no va a tener adenda. ¿Por qué? Porque el SAT dice, oye, esto no va dentro del proceso de timbrado, no me mandes esa información. Otro punto importante de diferencia entre la adenda y el complemento. La adenda puede ser modificada. Si a mí me entregan un XML que traiga la adenda de Walmart, por ejemplo, yo le puedo quitar la adenda a ese XML y no sigue siendo válido. Yo puedo agregarle información, puedo cambiarle un importe, una cantidad, hacer lo que yo quiera y el comprobante nunca deja de ser válido, siempre continúa siendo válido. ¿Por qué? Porque la adenda no hace parte del proceso de timbrado. Entonces no pasa absolutamente nada. Se la puedo quitar, modificar, eliminar. Entonces, son tres puntos importantes si lo comparas la adenda con el complemento. El complemento es tema fiscal y el que dice qué va o qué no va y cuándo va es el SAT. La adenda no. La adenda es un tema comercial y quien determina qué va y cuándo va es comúnmente tu cliente. Tu cliente, por ejemplo, siguiendo el caso de Walmart, de Liverpool, Office Depot, cualquier empresa de estas grandes te va a decir, yo quiero la adenda y me la mandas así. Es más, hay empresas que tienen diferentes tipos de adenda. La misma empresa dice, yo quiero la adenda A o tú, mándame la B o este proveedor me va a mandar la C. Ellos van adecuándola, pero es algo totalmente comercial. Dos, la adenda puede tener cualquier estándar, cualquier información, puede ser el vendedor, lugar de entrega, información que no está dentro del CFDI. Y ese es el objetivo, justamente que tenga información que sirva para el aspecto comercial, pero que no tiene nada que ver
con el tema legal, con el tema fiscal. Y tercero, la adenda no hace parte del proceso de timbrado. Entonces, por lo tanto, tú puedes tomar un XML, abrirlo con un bloc de notas, por ejemplo, y modificar una adenda y el XML continúa siendo válido, a diferencia del complemento. Si tú modificas una sola letra, le agregas un cero, alguien puede decir, oye, ¿le puedo agregar un cero a la izquierda? Aunque le agregues un cero a la izquierda, ya se vuelve inválido. Oye, ¿le puedo agregar ceros a la derecha? También se puede volver inválido. Cambio una mayúscula por una minúscula, se puede volver inválido. Entonces, todo esto hace que el complemento esté muy protegido. La adenda no, como es un tema comercial, la autoridad no se mete, deja que entre las personas, entre las empresas nos pongamos de acuerdo. ¿Ok? Entonces, es importante diferenciar que son cosas totalmente aparte, que aunque se pueden parecer porque tienen información compleja, bastante información, la realidad es que nacieron con objetivos y con fines diferentes. El complemento nació para darle gusto al SAT, a la autoridad, temas fiscales, y la adenda es un tema comercial para darle información a mi cliente comúnmente. Muy bien, teniendo esto claro, continuemos. Ahora, algo importante que veíamos mientras preparábamos esta parte de la presentación es la interpretación fiscal o por qué un complemento es tan importante. A veces no le damos el nivel de importancia por desconocimiento, porque no hemos tenido la oportunidad de ver un poco más allá del complemento. Pero realmente el complemento tiene tres aspectos importantes, ¿no? Le da la certeza al acto jurídico. Tú puedes tener, por ejemplo, un, eh, una, un, un CFDI por fletes, pero si no tienes el complemento de carta aporte, o sea, de lo que se transportó y se trajo, realmente pierde validez y es posible que la mercancía que estés transportando en ese momento se considere como de origen ilegal. Entonces, el complemento le da la validez a ese acto jurídico, que realmente se está transportando mercancía real, ¿no? O sea, que no es robada o ese tipo de cosas. También hay que verla como una herramienta de fiscalización. El complemento sirve para eso. ¿Por qué? Porque el SAT, cuando tú generas tu recibo de nómina, por ejemplo, por cierto, el recibo de nómina es un complemento, más adelante lo vamos a ver a detalle, ya le estás informando al SAT, en el momento que tú lo generas, ya le estás informando al SAT temas de impuestos, de ISR, entonces en tiempo real le estás reportando. Lo mismo sucede con el recibo de pago, que por cierto es otro complemento. Ya le estás informando al SAT todo el flujo de efectivo, qué dinero recibiste, qué impuestos vas a afectar, etcétera. Entonces le sirve a la autoridad. Para la autoridad esto es básico, pero no solamente para la autoridad, para ustedes, y quiero que lo vean de esa manera. Se vuelve muy importante porque los complementos tienen mucha información, información que es como una mina de oro, que si la sabes explotar, vas a poder anticiparte a problemas, vas a poder detectar deficiencias, etcétera. Entonces quiero que lo visualicen de esa manera, que realmente el complemento, aunque ayuda muchísimo a la autoridad, es la realidad, también a ustedes les va a servir de muchas maneras. ¿Ok? Bueno, y también me ayuda a la presunción de omisión de ingresos o retenciones. A la autoridad le sirve mucho esto. ¿Por qué? Vamos a suponer que hay un pago, alguien te paga y tú no emites el recibo electrónico de pago. En ese momento, si la autoridad no ve ese recibo electrónico de pago, va a creer que tú estás haciendo un fraude, que estás dejando de reportar temas de impuestos. Entonces, sí hay que verlo de esta manera. Son tres puntos que nosotros hemos detectado de cómo se puede interpretar fiscalmente un complemento. Si se dan cuenta, un complemento es más que un contenedor de información. Claro que tiene información, información importante, relevante, pero desde el punto de vista fiscal tiene implicaciones. Entonces, queremos que lo vean de esta manera para que vean su importancia. Me queda claro que a veces no vemos o no entendemos o no visualizamos el alcance de las cosas. ¿Por qué? Por muchas veces por desconocimiento. Pero sí es importante que ustedes comprendan que todos estos complementos le reportan a la autoridad y le están dando certeza a un acto jurídico. Y entonces se vuelven trascendentes. Entonces, por eso es importante tenerlos y, bueno, incluirlos en cada comprobante que se requiera. Insisto, dependiendo del tipo de comprobante y dependiendo de la operación que estés realizando. Ok, quiero hablar ya para finalizar con esta parte teórica y antes de empezar ya con la práctica, ya de ver cómo funciona dentro del sistema, qué es lo que ofrece facturando, qué es lo que nuestro sistema de descargar CFDI les va a proporcionar. Quiero mostrarle tres complementos especiales. ¿Por qué son especiales? Primero, porque se utilizan en el día con día, ¿no? Es muy común un recibo de nómina y comúnmente ese es el punto, que las personas le decimos recibo de nómina, pero no caemos en cuenta que un recibo de nómina realmente es un CFDI con un complemento. Técnicamente se llama, es un complemento, que es el complemento recibo de nómina. Pero bueno, todos le decimos un recibo de nómina. Yo les mostraba inicialmente la gráfica donde se dividía en dos partes.
La primera parte pues trae los datos del patrón y el empleado, pero la parte del complemento, que es tal vez la más importante, es donde ya se desglosa la naturaleza de la relación laboral. ¿Qué significa? Ahí voy a colocar las percepciones, las deducciones, qué tipo de fue, qué periodo estoy pagando, toda la operación con el empleado, todo lo que yo estoy reportando de aquel empleado, ahí se manifiesta. Entonces, aquí el complemento se vuelve muy importante porque está registrando todo. Es tan importante que el solo complemento ya absorbió el CFDI, o sea, comúnmente todos le decimos recibo de nómina, pero realmente es un complemento. Entonces, a veces no lo visualizamos por desconocimiento de esta manera, pero así sucede realmente. Es un CFDI donde en la parte de arriba, como les mostraba, tiene los datos del patrón, empleado, fecha de emisión, total, datos básicos generales del CFDI, pero la parte importante, la parte trascendental, viene en la parte inferior, la parte de abajo del complemento, porque ahí ya es donde están todos los datos de lo que se hizo con el empleado, todo lo que quiero reportar. Lo mismo sucede con el recibo de pago. Si ustedes analizan la parte del recibo de pago, es idéntico. En la parte de arriba del comprobante, como les mostraba inicialmente, si gustan, déjenme, voy hacia esta diapositiva. Aquí está, ¿no? En la parte del comprobante son los datos generales, quién es el emisor, el receptor. Pero en el caso del recibo de pago, que es la parte inferior, ahí tiene todo. ¿Qué documento, en el caso del recibo de pago, a qué documento afecté? ¿Cuánto pagué? ¿Cuántos impuestos se aplicaron? Etcétera. Entonces, la información importante viene abajo. Casi que la parte de arriba es nada más documental, es genérica. Pero en un recibo de pago, eso es lo esencial. Es tan importante el complemento que justamente todos le decimos recibo electrónico de pago, o recibo de pago, REP, pero realmente no, es un complemento técnicamente hablando, pero en el día con día todos nos hemos acostumbrado a decirle recibo electrónico de pago, pero realmente en esencia, y esa es la realidad, es un complemento que se le agrega un comprobante. Lo que pasa es que es tan importante la información del complemento que se vuelve grandísimo lo del complemento y lo del comprobante chiquito, casi no tiene importancia, casi no tiene relevancia. Realmente la información importante está en la parte del complemento. Y esto mismo sucede con la carta aporte. Es idéntico. En la parte de arriba del comprobante tenemos datos generales y en la parte del complemento desglosamos absolutamente todo, la mercancía que se está transportando, etcétera. Entonces, estos complementos, si me permite, voy a retornar acá, son importantes por eso, porque son trascendentales en el día con día, los llevamos en la operación comúnmente, quien no has pedido un recibo de pago, un recibo de nómina, etcétera. A diferencia de muchos otros complementos de los que existen, el recibo de pago y el recibo de nómina se utilizan muchísimo y en cualquier parte, igual que la carta aporte. La carta aporte ha tomado mucha relevancia en los últimos años y esto hace que estos complementos ya no se vean como complementos, se vean como si fuera un documento independiente, pero realmente no. Realmente es un CFDI que le agrego la parte, un comprobante que le agrego la parte del complemento, pero es tan importante el complemento que ya reemplazó al nombre. Ya nadie le va a decir complemento recibo de nómina. Solamente las personas técnicas, las personas que estamos desarrollando software, hacemos esto, pero en el día con día no. Queríamos enseñarle esto para que ustedes fueran conscientes, para que lo visualizaran, que dónde está la importancia de los complementos. Y son tan importantes que nosotros en Facturando desarrollamos módulos especialmente para estos. En un momento más lo vamos a ver, le vamos a mostrar cómo se manejan estos tres complementos dentro del sistema. Muy bien, vamos a entrar ahora sí, ya dejamos la parte teórica, ya lo tenemos súper claro, ya entendimos varios aspectos, ya visualizamos los complementos de otra manera y comenzamos a entender que tienen una gran relevancia tanto para la autoridad como para nosotros. ¿Por qué? Porque hay información extremadamente importante, información que podemos explotar, que podemos extraer y sacar reportes, generar concentrados, hacer cosas mucho más allá de solo tenerlos. Dos, finalmente un complemento, si ustedes abren un XML no se va a entender, no son, aunque es texto, un complemento no es como tan fácil de entender para cualquier persona. Por eso es que empresas como nosotros nos dedicamos a eso, a crear reportes, reportes que les faciliten la vida, que les haga fácil obtener y extraer esta información y con eso ustedes puedan tomar decisiones, soportar ideas, etcétera. Muy bien. Como les comenté al inicio, todo esto se encuentra en nuestro programa dentro de nuestro programa Descargar CFDI. Ya saben, este programa no solamente descarga los XML, sino te ayuda a administrarlos. Y una de las cosas que hace es leer y extraer la información de los complementos. O sea, es capaz de leer los XML que están en tu computadora, sacar esta información y exportártela a Excel.
Ya ustedes tienen experiencia, han visto cómo trabaja nuestro sistema y es de forma muy similar a como ya hacemos el resto de los reportes. Pero es muy fácil, se van a dar cuenta en un momento más vamos a ver una demostración rápida, sencilla, pero que se demuestra cómo funciona esta parte. El programa hoy en día ya incluye soporte a 21 complementos. Yo les decía que hay más de 30. Entonces ya nosotros soportamos más de 21 complementos. Y bueno, cada día estamos agregando más. A medida que los usuarios nos van reportando cosas, nos van requiriendo más complementos, los vamos a ir agregando. El sistema se va adaptando a los diferentes complementos. Y bueno, tenemos reportes especiales para nómina y para recibos de pago, que sí me gustaría tocarlos un poco más adelante, donde ustedes vean exactamente qué hacemos con los recibos de nómina y también con los recibos de pago. ¿Qué pueden ustedes hacer? Al ser tan importantes estos dos, ok, se van a generar mucho más reportes, se va a extraer más información, se va a hacer un análisis y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a hacer una pequeña demostración muy rápida, muy sencilla para que vean. Además, el sistema es muy sencillo de manejar. Ustedes ya lo conocen, ya lo han disfrutado. Quien no haya tenido oportunidad, lo invitamos a descargarlo. En un momento más les van a pasar una liga donde lo pueden descargar y probar durante 30 días sin ningún compromiso, totalmente abierto, disponible para que ustedes puedan disfrutarlo. Aquí está. Aquí está nuestro programa Descargar CFDI. Ya saben, permite hacer la descarga de los XML con esta serie de botones, generar algunos reportes, reportes como el desglose de impuestos, donde mostramos todos los impuestos trasladados, retenidos, etcétera. Hemos agregado un botón especialmente para complementos, es este que está acá. ¿Por qué un solo botón si son 21 complementos? Ah, porque cuando tú le das clic, él te muestra todos los complementos disponibles. Entonces, el sistema, para no crear 21 botones, creamos uno solo y aquí concentramos toda la información. Y bueno, tú identificas cada complemento por su nombre, dependiendo del que tú quieras trabajar. En este caso y para este ejemplo, vamos a hacer el de registro fiscal. Es uno de los tantos complementos que actualmente existen. Simplemente les quiero mostrar cómo funciona y así como funciona este, funciona todo el resto. Porque nuestro sistema es muy similar. Siempre que trabajamos, intentamos de que las cosas sean lo más sencilla posible para ustedes. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es colocar el RFC de la empresa, vamos a indicar si son emitidos o recibidos, para este ejemplo son recibidos, y la fecha que vamos a buscar. En este caso, octubre del 2025, y aquí le damos la carpeta de mis archivos XML. Recuerden, el sistema siempre trabaja con los XML. Una vez que ya los has descargado, importante, no importa si los descargaste con nuestro programa, no importa si alguien te los pasó una memoria USB, o si lo descargaste hasta con la competencia, cosa que no recomiendo, somos mejores descargando, pero no importa cómo hayas obtenido los XML. Lo importante es que si los tienes, ya sea en tu disco duro, en la red o en la nube, vas a poder generar los reportes. ¿Ok? Entonces, solamente indicamos la carpeta donde están los XML, le damos a aceptar y como siempre nuestro sistema trabaja y ya terminó. En este caso me dice que encontró 4 XML con este complemento. En la carpeta, si ustedes recuerdan, habían 13 archivos XML, pero el sistema solamente me está reportando 4. ¿Por qué? Porque los otros 9 que existen no tienen el complemento registro fiscal, tienen otra serie de complementos. Entonces, eso es importante, el sistema es inteligente, sabe qué leer y qué no. Él va descartando. Muy bien, le doy a aceptar y aquí está nuestro reporte. En la parte inicial, como siempre y como ya lo han venido trabajando, tenemos información del CFDI, el UID, la serie, el folio, fecha de emisión, forma de pago, el emisor, quién emitió estos comprobantes, importes generales del documento y la parte del complemento. En la parte final siempre van a encontrar el complemento. En este caso, que es el complemento registro fiscal, solamente tiene dos datos, la versión y el folio. Entonces ya tenemos los datos del complemento. Fácilmente podemos exportarlo a Excel. Ustedes ya lo han trabajado, es como cualquier otro proceso que han hecho. Y también en esta parte de los complementos tenemos la parte de los conceptos. Recuerden que esto lo vimos la clase pasada. Por cierto, si alguien no pudo asistir, no pudo acompañarnos, con gusto les podemos compartir el video donde hablamos sobre la parte de los conceptos. Recuerden que el objetivo de esta parte inferior es que puedas ver los conceptos, esta parte de aquí abajo, sin necesidad de abrir el XML. Ya estoy viendo qué se vendió o qué se compró dependiendo de la operación, sin necesidad de abrir el PDF, ya veo totales, ya veo toda la información. Eso es una facilidad que ofrece nuestro sistema. Pero lo importante, y para este caso, tenemos la parte del registro fiscal. O sea, el complemento, esto es un complemento muy pequeñito, muy sencillo, muy fácil. Tenemos complementos muy complejos, como la carta aporte. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, que lo que quiero es que vean cómo se genera un reporte de complementos. Simplemente doy clic
selecciono el tipo de complemento con el que quiero trabajar y el resto de procesos es como ya lo venimos trabajando dentro de nuestro sistema de descargar CFDI. Vamos a ver otro ejemplo. Este es uno, es el de registro fiscal. Tenemos otro, preparado otro ejemplo, que es el de leyendas fiscales. Le doy clic, el sistema me va a preguntar exactamente los mismos datos, el RFC de la empresa, si quiero emitidos o recibidos, la fecha que estoy tratando de consultar y la carpeta donde están los XML. Le doy a aceptar y el sistema procesa, en este caso también me encontró cuatro, pero aquí ya cambia. Si se dan cuenta, la parte inicial es la misma, es los datos del comprobante, UID, serie, folio, el emisor, los importes y al final los datos del complemento leyenda fiscal. Si se dan cuenta, tiene colores. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Dividimos como en secciones. El primer CFDI tiene cuatro leyendas, el segundo tiene uno, el tercero dos, uno, perdón, y el cuarto uno. Entonces, los otros tienen uno, pero el primero tiene cuatro. Por eso ves como secciones. Con los colores identificas dónde comienza y dónde termina una sección. Entonces, con esto ya tienes la información del complemento. La información del complemento siempre va a estar al final. Recuerden que si hay información que no les es útil, ustedes la pueden quitar. Por ejemplo, en este caso, no me interesan los descuentos, ni me interesan los impuestos retenidos, porque no hay, simplemente quito las columnas. ¿Cómo las quito? Doy clic, no suelto el clic, sino lo mantengo, y cuando se ve el tachecito, suelto y ya se quitó la columna que yo no necesito. No me interesan los datos del emisor, simplemente lo mismo, doy clic, suelto, y cuando se ve el tache, lo quito. Y así reduzco la información que puedo manejar. Esto ya lo hemos platicado en otra serie de cursos, de sesiones, pero si ustedes tienen dudas acerca de cómo hacer esto y cómo aprovechar más la interfase, el manejo de cada pantalla, podemos generar un curso si así lo desean. Aquí lo importante es que vean que ya está apareciendo la información del complemento. En este caso, leyendas fiscales. Vamos a hacer otro un poco más complejo. Vamos a ir subiendo el nivel de complejidad. Uno que nos piden mucho y el cual dio origen a este tema de los complementos es el estado de cuenta de combustible. ¿Qué combustible compraste? ¿Qué dinero gastaste en cada uno? Entonces le doy clic en este estado de cuenta de combustibles. Igual, indico mi RFC, en este caso recibidos, octubre, y le coloco la carpeta donde están mis XML recibidos. Le doy a aceptar y me dice que en este caso solamente hay uno. ¿Ok? Y aquí me muestra nuevamente la información del comprobante, del emisor, de los importes, pero en la parte derecha ya comenzamos a ver los desgloses. Aquí está el estado de cuenta de combustible. Me dice que la versión del complemento es la 1.2. Aquí tenemos la tarjeta, si ustedes la pueden ver, el número de cuenta, cuánto se pagó, etcétera. Y aquí ya me desglosa qué fue lo que es los conceptos de estos combustibles y los impuestos que aplican para cada uno. Entonces, de forma rápida, sencilla, ya tengo la información detallada. Este es uno de los que más utilizan, ¿eh? Les soy honesto. Varios clientes lo habían solicitado y nos dimos a la tarea de incluirlo en nuestro equipo de desarrollo, que por cierto aprovecho esta oportunidad para felicitar y decirles que se hizo un gran trabajo porque la información está muy clara, muy sencilla y a los clientes les ha encantado. A las personas que ya lo están usando les encanta porque la información ya está dividida, ya está segmentada correctamente, la pueden exportar a Excel y en Excel tienes lo mismo que estás aquí visualizando. Muy bien, entonces esto ya es un complemento mucho más complejo. Date en cuenta cómo el primer complemento tenía dos campos, el segundo ya tenía, creo que eran cuatro o cinco, y aquí ya estamos viendo mucha información, estamos viendo alrededor de 20 columnas. Entonces, por eso les decía al inicio, cuando estábamos en la parte teórica, les decía que cada complemento tiene sus datos, y los datos los determina la autoridad. Si vas a hacer una operación de compra y venta de divisas, son dos datos que te pide la autoridad. Pero si vas a hacer estado de cuenta de combustible, son muchísimos más datos. Y si es la carta aporte, uff, muchísimos más. La carta aporte es el complemento más complejo que existe. Tiene demasiada información. Si mal no recuerdo, son alrededor de 200 datos, 200 campos que hay que llenar. Claro, no se llenan todos siempre, dependiendo de la operación, pero ustedes se dan una idea de lo complejo que es. Justamente, vamos a ver ese, carta aporte. Nuevamente, cuando yo ejecuto esto, no me pide los mismos datos, aquí no hay ningún cambio y le doy a aceptar. El sistema genera, me dice que encontró cuatro y aquí está la información de la carta aporte. Tenemos igual los datos del comprobante, del emisor, que como les decía, podemos quitar. En este caso, solamente para el ejemplo, voy a quitar algunos para que sea menos estorboso, tengamos más espacio. Y aquí comienzan los datos, la ubicación de dónde salió la mercancía, el domicilio, dónde va a llegar, los datos de la mercancía. Tiene muchísimos, muchísimos datos.
Ya hay una descripción de la mercancía, la unidad, la clave, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos datos que maneja este complemento y muchos de ustedes lo ven vacío, efectivamente, porque casi no hay información, pero si tuviera una carta corte mucho más llena, mucho más compleja, el sistema la estaría mostrando en pantalla. Aunque el complemento es complejo, el sistema trata de mostrarte toda la información posible. Este, insisto, es el complemento más complejo, pero ya estás viendo la información. Importante, información que puedo exportar a Excel. Yo en este momento le puedo decir, expórtamelo a Excel y ya tengo todos estos datos, tal y cual como se están viendo en pantalla. Entonces se vuelve poderosa esta parte, porque con esta información ustedes ya pueden sacar estadísticas, tomar decisiones, hacer análisis. Esta información se vuelve valiosa. Y no solamente valioso para ustedes, recuerden que la autoridad también está haciendo lo mismo. La autoridad está leyendo esta información y está sacando sus conclusiones de este proceso. Aquí el objetivo que queremos en Facturando y que es el tema del día de hoy es que ustedes aprovechen esta información. Saquen sus reportes, hagan sus análisis por si algún momento la autoridad solicita algo, ustedes ya tienen la información. Dos, para toma de decisiones les va a ser de gran utilidad. Y esto lo vamos a ver con los otros. Recuerden que cuando estábamos en la presentación, yo les decía que el sistema incluye el soporte a dos reportes especiales, que es el de nómina y el de recibo de pago. Esos reportes son, aunque son complementos, los hemos creado en secciones independientes. Vamos a volver al sistema. En el caso de nómina, tenemos esta sección especialmente. Si ustedes ven aquí en la parte superior, dice nómina, y si le dan clic, van a ver todos los posibles reportes de nómina. Tenemos el de percepciones y deducciones. Esto es una verdadera obra de arte que hizo nuestro equipo de desarrollo. La verdad es que hicieron un excelente trabajo. ¿Por qué? Porque permite desglosar todas las percepciones y deducciones por columnas. Quiere decir que este reporte se vuelve como una sábana que se extiende hacia la derecha y va agrupando las percepciones, las deducciones, otros pagos, un montón de información. Es, tal vez este de percepciones y deducciones tal vez es el reporte más complejo que tiene nuestro sistema, pero es el que más le encanta a las personas. ¿Por qué? Porque te desglosa absolutamente toda la información del recibo de nómina. Entonces recuerden, este reporte está enfocado a nómina, acumulado de retenciones, acumulado por patrón, acumulado por concepto, acumulado por empleado. Es la misma información, pero acumulado de diferentes maneras. Tenemos también la parte de los datos de los empleados, extraer la información de los empleados, hacer una conciliación del SAT contra el patrón y, bueno, buscar recibos de nómina duplicados. Entonces, si se dan cuenta, son varios los reportes y los procesos que hemos creado exclusivamente para nómina y los cuales le invitamos a utilizar. Los clientes que lo utilizan les encanta, les fascina. No van a encontrar esto en el mercado. Ninguno. La competencia soñará con hacerlo y no lo ha podido hacer. La realidad es que estos reportes son geniales. Me encantan cómo se ven, cómo se separan en colores. Es más, si gustan que hagamos una presentación acerca de este tema, háganoslo saber, envíennos sus comentarios y con todo gusto estaremos preparando una sección especialmente para nómina. Sé que les va a encantar. Ok, estos son los de nómina y me emociona mucho hablar de ellos, pero tenemos otros que son los de recibo de pago. Hace un momento hablábamos que el recibo de pago es también un complemento, igual, idéntico. Y eso tiene tres reportes: análisis y conciliación de pagos, listado de pagos e impuestos del pago. Oye, ¿por qué son tan importantes? Justamente recordemos que el pago tiene una gran desventaja. Sucede en momentos diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Me expiden la factura como PPD y yo luego yo voy pagando y como voy pagando me van emitiendo mis recibos de pago. Y en este proceso se generan muchos errores. Me generaron un comprobante que no corresponde, está un recibo de pago apunta a una factura que no existe o que está cancelada. Se comienzan a generar una serie de errores. Justamente este módulo de análisis y conciliación de pagos lo que hace es toma tus facturas PPD, toma tus recibos de pago, las cruza y comienza a hacer un análisis. Y verifica cómo te pagaron con una nota de crédito, porque puede ser con una nota de crédito y un recibo de pago. El recibo de pago está vigente, está cancelado, te pagaron de más, de menos, lo emitieron después de la fecha permitida, te hace todo un análisis, te saca qué errores encontró, te da un resumen, un auxiliar de pagos y te detecta también comprobantes que no tienen facturas. Todo esto lo hace con un solo par de clics. Es de verdad amamos este reporte porque le ayuda mucho a ustedes. A las personas que han tenido oportunidad de trabajarlo, les va a decir que el trabajo que les hace es muchísimo. Encuentra muchos errores. Nuevamente, nuestra competencia ni siquiera tiene esto, ni siquiera sueña con esto, porque lo que hicimos no solamente generar el reporte, sino que te analice la información y te reporte todo tipo de errores. Oye, te pagaron de más, te pagaron de menos, no te han pagado.
etcétera. Todo esto ya lo hace el sistema. El listado de pagos es un reporte que lo que hace es extraer la información. Y los impuestos del pago también es muy parecido al desglose de impuestos. Te saca todos los impuestos que vienen dentro del recibo de pago. ¿Ok? Entonces, la realidad es que esto es muy bueno. La realidad es que te va a ahorrar mucho trabajo, te da información, te permite tomar decisiones, saber qué vas a reportar. Por eso les decíamos al inicio, los complementos no quiero que los vean como algo aislado, algo X, sino que es una sección del XML que tiene información importante, trascendental. No solamente para ustedes, la autoridad también lo está haciendo. Entonces vamos a adelantarnos al SAT y vamos a poder obtener información, hacer un comparativo, un análisis. Entonces se vuelve trascendental y nuestro sistema, estamos seguros que es lo mejor que van a encontrar para estas secciones, tanto para el recibo de nómina como para el recibo de pago. Igual, si quieren una sesión especialmente sobre recibos de pago, con todo gusto la podemos preparar, donde demos mucho más detalle toda esta información. Hoy fue un repaso muy rápido, muy sencillo, porque el enfoque es que vean que nuestro sistema permite extraer la información de los complementos, todos estos, y exportarlos a Excel. Hay complementos que no están soportados. Yo les decía en un momento que actualmente soportamos 21 complementos, nos faltan algunos, y cuando no los soporta el sistema te avisa. Por ejemplo, digo acreditamiento de IEPS y el sistema me dice, no soportamos estos, pero si los requieres, escríbenos y con todo gusto los podemos hacer. Los vamos incluyendo a medida que los usuarios nos los van solicitando. Entonces, si tú caes en un caso de esto donde el sistema no lo contempla, no te preocupes, escríbenos, contáctanos. Recuerda, en Facturando siempre estamos dispuestos a escucharte y a agregar esta información dentro del sistema. Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. La realidad es que ha sido emocionante. Siempre me apasiona hablar de estos temas porque al final del día la gente ve reflejado todo esto en su trabajo y le ayuda muchísimo en el día con día. Vamos a entrar ya a la parte final. Vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hoy, de lo que podemos concluir. Bien, primero, es importante tener claro, ¿ok?, que el complemento es información detallada de una operación, de algo, que le da garantía, le da validez a una operación, que es necesario. ¿Cuándo es necesario? Cuando la autoridad lo determine. Es el SAT el que da en sus reglas cuándo se debe utilizar. Pero no solamente es para el SAT, quiero que lo vean como parte de su proceso, parte de su trabajo, porque les ayuda a hacer esa fiscalización preventiva. Esto es, el SAT ya tiene robots leyendo sus XML y analizándolos. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, que se lean los XML, se extraiga información y ustedes puedan tomar decisiones, puedan de una forma preventiva anticiparse ante cualquier situación del SAT. ¿Ok? Y aquí viene otro tema. Lo importante no es solo tener los XML, es explotar la información que tiene estos XML. Ya les mostré cómo cada complemento tiene información diferente. Cada uno va variando y cada uno va siendo complejo con más o menos datos. También les mostré cómo sacar esta información y cómo la pueden explotar. Y si hablamos específicamente de recibo de nómina, es todo un mundo y se pueden explotar muchísimo. Ahí hay mucha información, información valiosa para su empresa. En la parte de recibos de pago ni se diga porque es dinero que está ingresando. Queremos que vean que estos XML, explotar estos complementos, les va a ayudar, les va a mejorar la parte fiscal, les va a evitar problemas con el SAT. Manejado de una forma correcta, es una gran herramienta. Y eso es lo que hacemos en Facturando. Eso es importantísimo. Nos preocupamos que ustedes tengan herramientas eficaces, eficientes, rápidas, sencillas, que les permita hacer estas operaciones. Hoy en día hay clientes que llegan con nosotros y nos dicen, vamos, yo hago la conciliación de los recibos de pago a mano. Oye, eso es, vamos, es mucho trabajo. Nuestro sistema te va a ahorrar todo ese trabajo que haces manualmente y lo lleva un paso más allá porque te hace un análisis de la información. ¿Quieres la parte de nómina? Tenemos reportes especializados. Entonces vean que esto realmente les da productividad, les va a ayudar en el día con día. Y ese es el mensaje para el día de hoy. ¿Qué es un complemento y cómo lo puedo explotar? Así como el SAT lo está utilizando, nosotros también.